En el efecto mariposa, un podcast original de Fabricio Mochettoni, en donde el pensamiento crítico es el estado ideal. Ciencia, historia, filosofía y un mundo infinito de preguntas. Nos encontrás en Spotify e iVoox y en la sección podcast de impulsobaires.com.ar. ¿Cómo están? Soy Fabricio Mochettoni. Junto a Leonel Chape en la producción hacemos los podcasts de Impulso Baires, en donde la idea es conversar con protagonistas con los que queremos aprender. Y ahora venimos con un podcast que a mí la verdad que me gusta mucho hacerlo, porque se trata de conocer, si bien en todos los podcasts la idea principal es buscar conocer tecnologías, ciencia, historia, filosofía, un montón de cosas. Este es particular porque se trata de combinar un poco todas estas cuestiones, ¿no? Por un lado, el tema de la tecnología, ¿no? De la utilización de soportes nuevos como para acceder a cultura, para acceder a libros y a un montón de cosas más. Y por el otro, justamente el conocimiento en sí mismo. Hay una experiencia muy linda que yo me la encontré los otros días, que se llama Manjar. ¿Qué es Manjar? Bueno, es una cuestión que tiene que ver con suscripciones, pero suscripciones de literatura o de cuestiones que tienen que ver con libros. Por eso vamos a hablar con en realidad vamos a hablar con dos hoy, pero ahora vamos a hablar con uno de los creadores de Manjar para empezar a que nos explique bien de qué se trata. Estamos en comunicación con Alejandro Navén Pirles. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien, por suerte? Bueno, bien y gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Yo, quienes nos siguen a nosotros están acostumbrados a este tipo de información, digamos, a lo que es suscripciones, a cómo cambió el mundo a través de las suscripciones por Internet, pero bueno, hasta ahora nunca hicimos una vinculada con cuestiones literarias. Decime primero, ¿qué es Manjar? ¿Cómo lo concibieron? Es verdad que el modelo de suscripciones está bastante conocido, hay muchas de vino, de queso y ese tipo de cosas. Sí. Te cuento de Manjar. Bueno, nosotros originalmente somos dos personas, Germán, con quien vas a hablar en un rato, y yo, trabajábamos juntos en una librería. Y nos pasaba un poco la idea de que muchísima gente venía sin saber muy bien qué libro comprarse y terminaba llevándose la recomendación. Y esta recomendación iba variando mucho con el tiempo, pero tenía mucho que ver con lo que nosotros veníamos leyendo, con el libro que cada uno había conectado especialmente. Sí. Él me acuerdo que tenía uno que era La Luz Negra de María Gainza, que le había encantado, y yo tenía el mío que era Pequeña Flor de Iosia Abilio. De paso ahí tiramos recomendaciones, y la cantidad de ejemplares que vendimos de esos dos libros en particular, por el hecho de que la gente venía a llevarse mucho la recomendación, nos dio la idea de decir, che, acá hay algo de proponer un libro, tener como una especie de librería de un solo libro. A veces vendíamos 5 ejemplares de ese mismo libro en un mismo día, y ya era como podríamos tener una librería de un solo libro, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, fue un poco como lo llevamos a la idea, así surgió. Pero vos sabés, Alejandro, yo tengo una amiga que hoy casualmente hablábamos a la mañana de eso, que tiene una librería, que trabaja en una librería de las convencionales. Y siempre me cuenta esto, dice, la gente viene y nos pregunta, ¿qué podemos leer? ¿Qué hay para leer? ¿Qué nos recomendás? Digo, o sea que la verdad que la pensaron bien, ¿no? Decir, tener en un solo lugar todo este tipo de servicios. Está muy bueno desde ese punto de vista, ¿no? Aparte es algo que, bueno, también fue evolucionando mucho con el tiempo, ¿no? Manjar ya lleva 4 años y desde que se planteó... O sea, a ver, perdóname, 4 años, es decir, empezaron en la pandemia. Empezamos en la pandemia, exactamente. Que bueno, también ahí hubo como una explosión de todo lo que es la venta online y que te llega a tu casa. Nosotros el servicio llega a domicilio, entonces también en su momento cambió, con la pandemia cambió muchísimo, y como que explotó un poco todo eso. Pero, como decía, el proyecto fue evolucionando mucho en los últimos años, y desde aquella concepción que hubo cuando estábamos en la librería hasta el día de hoy, han cambiado un montón desde la operativa, cuestiones nuestras operativas, hasta el hecho de que hemos afinado muchísimo lo que es el perfil de las recomendaciones que hacemos y el por qué las hacemos. Y esta cuestión de la recomendación que veníamos hablando, justamente es algo que como que nos convoca mucho y que venimos conversando un montón, que es como cambiar la idea un poco del por qué las personas terminan o comprándose un libro o llegando a un libro queriendo leer cierta lectura. Y pasa mucho en el mercado del libro que estamos acostumbrados,
que está muy vinculado al tema de las novedades, está muy vinculado al tema de que todos los meses salen libros nuevos, hay que mantenerse actualizado, y uno pasa por la vidriera de una librería y normalmente están los últimos libros que salieron y el mes siguiente van a cambiar. Vuelan. Y la idea es como tratar de proponer ¿por qué no lees este libro que a lo mejor no es nuevo, pero me voló la cabeza, ¿no? Como tratar de que la recomendación venga por un lugar desde una conexión emocional, intelectual, lo que sea, pero que tenga que ver con una emocionalidad que el libro genere, y no tanto, es nuevo, mantenerte al día, viste, como sacar producto, una cuestión más centralizada a la recomendación per se, digamos. Pero vos sabés que hay otra cosa además, ¿no? Y me pongo del lado ya no de ustedes y el cliente, digamos, o la persona que quiere leer, del lector. Me pongo del lado del autor, porque el tiempo que lleva hacer un libro para que en una librería esté una semana o 15 días o 20 días y ya está. Sí, y después terminás en tu casa con los libros y a lo mejor es una editorial grande. Exacto, sí. A lo mejor una editorial grande que uno dice, finalmente consagrado, me va a editar una editorial grande de estos monstruos que me llevan a todos lados, y después tengo todos los libros. Exacto, los estoy vendiendo después por $2 y como puedo los regalo, porque no circula más. Sí, como puedo los regalo, y incluso, y esto ya es una cuestión que a lo mejor no tendría ni que decirlo, pero sé que, no sé si se sigue haciendo así, pero en algún momento se ha hecho, te dicen, ¿querés tus libros? Porque los vamos a quemar, si no. Se sigue haciendo. Así. Por eso te pregunté esto, porque justamente hace unos días tuve una situación, entonces por eso te pregunté, y bueno, y efectivamente es así, ¿no? Y la verdad que es un crimen. Alejandro. Es un crimen. Es un crimen, tal cual. Te hago una pregunta. ¿Vos te acordás del momento en el que, vos y tu compañero de trabajo dijeron, vamos por este lado, porque evidentemente acá hay un nicho y acá hay algo que no está explorado? La verdad que no te podría decir cómo fue este día, como si fuese una especie de epifanía, pero sí que tuvo que ver con el transcurso de varios, casi meses, no sé si tantos, entre que la idea se forjó en nuestra cabeza, pero de cotidianidad. Nosotros nos veíamos todos los días y la práctica de venta era diaria, y también pasa un poco que, si bien nosotros estamos vendiendo digitalmente con Manjar hace un montón, disfrutamos muchísimo de la venta cara a cara, de conocer a la persona, de conversar del libro, de ver el perfil. Cada uno tiene su manera de encarar al cliente, ya también sin decirle cliente, porque recién hablar de la quema de libros, ese tema, dije, basta de hablar de... Por eso te cambié hoy y te dije cliente y después me corregí y dije lector. Claro, del lector. Pero disfrutamos mucho de hablar personalmente y de vender personalmente. Pero no sé si hubo un momento específico, sí un transcurso de varios días de cotidianidad. Nosotros pasábamos encerrados en el local 8 horas juntos, maquinando la idea, hasta que, conseguimos darle forma. De hecho, llevar el proyecto a sacarlo, finalmente sacarlo, nos tomó un buen tiempo armar todo. Lo habremos concebido y hasta que salimos tuvimos 6 meses, casi 7. Además es toda, los que más o menos tenemos una idea del comercio electrónico, del comercio en general, es una cuestión enorme de poner en marcha todo un aparato logístico. Y vos me decís, tremendo. Nosotros nos hacemos cargo de enviarlo. Digo, es un trabajo enorme. Es recién hoy, 4 años después, que estamos como abriendo un poco la cabeza en la idea de tratar de sacarnos un poco de responsabilidad. Siempre lo hemos manejado nosotros dos, desde la construcción de la página web también, ¿viste? Como fue un laburo a pulmón de también decirte, lo creamos, ¿viste? En su momento aprendimos a hacer cosas para hacer esto. Ninguno de los dos sabía llevar a hacer la página web, y la página web que tenemos en este momento operativa la hicimos nosotros, sin ser diseñadores web. Es excelente, yo la verdad que la recomiendo porque es muy buena, es muy operativa, es muy buena. Es algo que ha ido evolucionando también. Todo, hasta el día de hoy seguimos como mejorando cosas de la página web y de la operativa, pero en su momento hubo que aprender a hacerla, entonces también eso nos tomó mucho tiempo. Quizás hoy en día, ya habiendo hecho un emprendimiento, este fue el primer emprendimiento de los dos, entonces fue también un proceso en el comienzo de aprender a emprender, que tiene que ver con 1.000.000 de cosas que te haces de cero. El simple hecho de leer, digamos, que es la parte más linda, digamos. Y decime una cosa, todo esto atrae un enorme trabajo, porque ustedes tienen que conocer muchísimo de todo lo que hay dando vuelta como para poder orientar a una persona.
¿no? Es la parte linda igual esa. Ya quizás lidiar con que se caiga la web no es tan lindo No. como leer, pero sí pasa que cada entrega, viste, nosotros en Manjar, aparte de recomendar el libro que llega a domicilio y todo, le armamos todo un universo conceptual a la entrega de cada mes, en la que incluimos fotografía, poesía, hay recomendaciones musicales, audiovisuales, una especia culinaria, y por el tema de manjar es como un guiño al nombre. Claro, sí. Y siempre tratamos de que todos los elementos estén ligados a la lectura, al libro, a la temática del libro, sea por país de origen o por por la narrativa misma. Entonces hay todo un proceso de investigación que hacemos sobre leer sobre el autor, tratar de encontrar los elementos que se vinculen mejor con la temática del libro. Y esa es la parte linda, porque para cada entrega tratamos de armarle este universo conceptual que bueno, es como lo que nos retribuye. Terminás al final de cada mes uno termina aprendiendo un montón de cosas sobre el último libro, por ejemplo, fue japonés, ¿no? Y de la historia de Japón y de otro escritor japonés que fue el que elegimos para la poesía. Así que nada, es una parte interesante del proyecto esa. Bueno, Germán, ahora voy a hablar con Alejandro. Con Alejandro. Ahora voy a hablar con Germán y la verdad que porque me quedan un montón de cosas más para hablar, pero seguramente vamos a hablar periódicamente, ¿no? Porque la verdad que el tema da para más. Y primero porque me encantó la idea, porque ya te digo lo que dije al principio, resume un montón de cosas, que va desde la técnica, la logística, la cultura, la historia, la literatura, un montón de cuestiones. Así que bueno, vamos a seguir hablando, si te parece. Hermoso, bueno, muchísimas gracias, siempre estamos a disposición. Dale, hasta luego, un abrazo. Abrazo, chao. Muy bien, y recién hablábamos con Alejandro de cómo fueron los orígenes, ¿no? De Manjar, de cómo les resultó la idea, ¿no? De pandemia y bueno, de un montón de cuestiones vinculadas con los primeros pasos, con la logística y con un montón de cuestiones más. Pero también nos quedaron bastantes cosas como para seguir hablando. Por eso mi idea es seguir aprendiendo del tema y vamos a hablar ahora con Germán Sorano, que es la otra parte de este proyecto. ¿Cómo andás, Germán? ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo estás? Bien, bárbaro. La verdad que muy contento de poder entrevistarlos y de poder aprender sobre esto que a mí me gusta mucho, que es lo del comercio electrónico, y a esto si le agregamos temas culturales, mucho mejor todavía. Y yo lo que te quería preguntar a vos, básicamente, es cómo fueron resolviendo o cómo resuelven habitualmente el trato con las personas, con los lectores. ¿Cómo es la mecánica? Mira, nuestro vínculo principal de contacto con lectores y potenciales suscriptores son las redes sociales, prácticamente Instagram. Ahí es nuestra vía de comunicación más directa básicamente con todos, directamente con los mensajes que nos puedan llegar o con comentarios que nos hagan en posteos. Esa es como una primera fase de contacto. Después, obviamente, cuando un suscriptor ya está activo, ahí ya tenemos diálogo, vínculo por email o por algún otro canal como WhatsApp, que tiene que ver más con lo operativo. Y además, a veces sí nos cruzamos con algún suscriptor, los que viven en Ciudad de Buenos Aires, como nosotros, que quizás le hacemos una entrega personalizada y charlamos más cara a cara, pero como la mayoría de los suscriptores están fuera del país, fuera de la ciudad, ahí se nos complica eso. ¿Cómo viviste todo este proceso, digamos, del cara a cara de una librería convencional? Hace un ratito hablábamos también con Alejandro, de una librería convencional a este cambio absoluto, total, decir, bueno, este es un mundo totalmente diferente, llegamos a un montón de gente, es infinito, digamos. ¿Cómo se vive este cambio? Mirá, en mi caso personal yo lo vivo con mucha reflexión por la incógnita que nos significan los suscriptores, digamos, que no conocemos, porque uno cuando está en el cara a cara, trabajando en una librería, de alguna manera puede recomendar algún libro y hay algún tipo de devolución, aunque sea gestual, que uno puede llegar a interpretar, ¿no? Pero cuando uno tiene suscriptores que le mandan libros y a veces hay suscriptores con los que nunca interactuamos, uno cuando elige el libro no sabe qué tipo de lector puede llegar a ser o no, y siempre está en nosotros como la incógnita de tratar de suponer cuál es el libro que nos puede llegar a gustar a todos o directamente elegir el libro que nos gusta muchísimo a nosotros y esperar que haga una experiencia el suscriptor, digamos, a su manera.
Pero bueno, ahí hay como un diferencial de no sé qué tipo de suscriptor tengo. Claro. O qué tipo de lector puedo llegar a esperar. Que es diferente cuando ves el cara a cara, que sí, más o menos le ves el perfil a la persona, está en la librería y va viendo algún tipo está en alguna estantería, un libro, uno va armándose un perfil. Con el suscriptor es diferente, pero bueno, nosotros para eso tenemos como en nuestras redes y nuestras páginas un poco un muestrario de lo que entregamos, de qué tipo de libros, como para que tengan una idea de qué vamos a leer, digamos. Ya esto con 4 años, digamos que hay una especie de patrón de comportamiento. Saben más o menos cuáles son las tendencias, ¿no? Sí, en la medida que se pueda armar ese patrón, sí, nosotros tenemos como un perfil que básicamente es literatura de autor contemporánea, quien más o menos conoce el género, digamos, y lo puede llegar a interpretar de qué estilo hablamos. Pero sí, es como un perfil un poco general, digamos. El perfil es al revés, como que lo damos nosotros, como curadores, y no tanto el cliente, como es al revés de la librería, ¿viste? La librería viene un cliente con un perfil y no trata de adaptarse al perfil del cliente. Este negocio es diferente, como que el lector acá se adapta a nuestro perfil. ¿Cómo ven en general, o cómo estás viendo vos en general, toda esta cuestión de las suscripciones? Es decir, todos me parece que, yo no sé si fue en la pandemia o más adelante que empezó a potenciarse, pero tenemos una predisposición para ir por el lado de las suscripciones. ¿Cómo lo están notando en cuanto a la industria editorial? Mirá, yo creo que hay una tendencia en crecimiento, naturalmente potenciada por la pandemia, como muchísimos rubros, y me da la sensación de que hoy en día las suscripciones o los clubes cumplimos una función o estamos dando un servicio que de a poco se está empezando a aceptar. Al principio eran los consumidores un poco más osados, se suscribían a recibir un libro que no habían elegido. Hoy en día está un poco más extendido y me da la sensación que a medida que vayan pasando los años eso se va a ir extendiendo más, porque las nuevas generaciones que se van incorporando ya van a tener, por decirlo, acostumbrado, habrán visto ya suscripciones de todo, que ya lo hay, como sería algo más del día a día. Y a la vez también sucede, que es un poco un análisis que hacemos acá interno, es que la industria editorial es enorme, hay un montón de libros que se publican, mes a mes salen muchísimas novedades y de repente un lector entra en una librería y se le caen los libros. Como que hay una necesidad, me parece, que es el servicio que nosotros queremos cumplir, de que haya una especie de organización, ¿viste? Y para algún tipo de lector, que en este caso somos nosotros, porque si no uno no sabe qué comprar, ¿no? Porque hay tantas cosas para elegir, van cambiando todos los meses y te perdés, digamos. Sí, es verdad. Hace un ratito lo hablábamos también con Alejandro justamente de eso. ¿Y cómo estás viendo vos en general la tendencia? Digo, hoy en agosto, por ejemplo, estamos en agosto. ¿Qué es lo que se está leyendo más? ¿Qué es lo que más le están pidiendo? Mirá, la tendencia a nivel editorial no sabría decirte porque como no trabajo... A nivel de ustedes, digamos, del trabajo de ustedes, desde el servicio de ustedes, ¿por dónde viene más la gente? Mirá, que nosotros en cuanto a, si me preguntás por títulos de libros o temáticas, ahí somos nosotros. Es que ahí somos nosotros quienes elegimos las temáticas, como no nos estamos guiando por una demanda externa, digamos. Es como el cambio, para mí justamente el cambio de paradigma que se está empezando ahora en estos años es justamente ese, como que no nos estamos ajustando a la demanda, decir, bueno, ¿qué quiere la gente? Y ahí elegimos el libro. Claro, no van por el lado de la moda, está bien. No, vamos por el lado de la... Exactamente. Y digamos, hoy por hoy, ¿cómo tratan, cómo hacen, por ejemplo, a mí? ¿Qué es lo que me podrían ofrecer hoy? Mirá, nosotros no hacemos curación personalizada. Claro. Nosotros hacemos así, mirá, nosotros elegimos un libro, que siempre es un libro que nos gustó mucho a los dos. A ese libro le armamos una entrega, que consiste en una postal con un poema, en un señalador de diseño, capaz que quizás ya te lo haya nombrado Ale, en una especia culinaria, y armamos también una foto, formato Polaroid, y armamos una gacetilla digital con información. Claro. Todo eso alrededor del libro, es decir, todo eso que se arma ahí tiene que ver con el libro que leímos, es nuestra propia lectura del libro. Esa entrega se la mandamos a todos los suscriptores, es la misma para todos. Perfecto. Es decir, no identificamos perfiles de lectores y recomendamos según el perfil.
Está muy bueno, la metodología además está muy bueno, porque aparte hay que tener dos cuestiones, que lo hablaba con Alejandro. Una, olfato para ver para dónde viene la cosa, y la otra, tener una claridad muy, muy importante como para poder comunicar y para poder llegar al lector, ¿no? Sí, para mí nuestro principal desafío es comunicar, comunicar todo lo que nos gusta un libro, porque básicamente la idea es, mira, a mí este libro me gustó muchísimo y quiero que lo leas. Es como hay un acto de amor en ese sentido. Y no es el libro nuevo que me llegó recién, que puede ser de la librería, ¿viste? No es el que tengo, no es el que tengo, es el que me gustó, te estoy dando. Ajá. Y por eso me parece a mí muy novedoso el mundo de las suscripciones, porque está bueno el acceso a los libros, pienso en el lector, ¿no? El acceso a los libros de otro lugar. Y lo que nosotros proponemos desde Manjar y las suscripciones en general es cambiar un poco ese patrón y que uno acceda a los libros, que la comercialización del libro esté organizada con un vector diferente, que es básicamente la recomendación, es transmitir la pasión por un libro y llevar ese libro a la casa del cliente. Y lo que me preguntabas, y me estoy acordando, el desafío nuestro es cómo comunicar por qué nos gusta tanto un libro. Claro. Ese es nuestro gran desafío, es nuestro es nuestro desafío de cómo le contamos a la persona por qué este libro está buenísimo. ¿Te acordás de la primera semana, digamos, los primeros 15 días, por poner una referencia de cuando empezaron? ¿Con qué problemas se fueron encontrando? Mirá, este fue nuestro primer emprendimiento de los dos, de nuestras vidas, como que era a la vez era emprender para los dos y era todo absolutamente nuevo, pero estábamos tan entusiasmados que cualquier problema que había no nos importaba, como estábamos muy ilusionados, ¿viste? Cuando uno empieza algo. Sí, claro, tal cual. Al principio es difícil empezar a escalar y ganar suscriptores, la verdad que alguien confíe en poner una tarjeta de crédito, en débito automático, en una cuenta de Instagram, porque vendíamos por ahí. Claro. Era como un desafío, pero por suerte, no sé si hicimos bien las cosas, pero el primer mes ya teníamos suscriptores, lo cual para nosotros era un montón porque ya había una justificación de trabajo. Claro, ¿qué te parece? Y en la medida que fueron pasando los meses, fuimos creciendo y hasta el día de hoy, digamos que no te digo que crecimos absolutamente todos los meses porque eso es medio imposible, menos en este país. Claro. Pero sí, siempre la tendencia fue en alza, eso seguro, segurísimo. Y después los inconvenientes pueden llegar a venir por cuestiones técnicas, porque nosotros armamos nuestra web, de repente teníamos que empezar a entender temas de pagos. Bueno, los típicos inconvenientes normales que hay cuando uno emprende. Exactamente. La verdad que el desafío es enorme y está buenísimo, ¿no? ¿Cómo te imaginás, si bien acá en esta industria, digamos, hay cambios permanentemente, pero Germán, ¿cómo te imaginás de acá el emprendimiento a un año, digamos, el año que viene? Mirá, nosotros estamos con muchos proyectos que todavía no todos salen a la luz, pero la suscripción va a seguir estando como está. Nosotros tenemos 2 suscripciones, una de narrativa y otra de poesía. Sí. Poesía se incorporó hace poco, hace un año y medio. Narrativa fue la histórica y posiblemente de acá al futuro podamos incorporar algún otro... No sé si alguna otra suscripción, pero quizás hacer algún evento presencial, invitando autores, o justamente haciendo un podcast. Este año empezamos con un club de lectura con los suscriptores, que es virtual, que bueno, nos reunimos ahí a discutir el libro del mes y posiblemente en un futuro, a mí en lo personal me gustaría quizás hacer algo presencial con autores. Hemos pensado también en hacer tipo comidas, invitando autores, editores, ilustradores, a los suscriptores o a aquella persona que quiera poner algún cubierto, digamos, como hay muchísimas ideas, hay que concretarla después, pero... Hay que concretarla y lamentablemente siempre estamos atados a las cuestiones económicas que en este país a veces las sufrimos y mucho. Ni hablar. Que se van dando y que bueno, nos afectan a todos. Así que, bueno, Germán, te digo lo mismo que le decía Alejandro. Yo encantado de poder aprender, porque la idea del podcast nuestro es aprender de algo, de cosas que nosotros no conocemos, y empezamos a llamar, a hablar, y bueno, y aprendemos un poco más. Así que seguramente los vamos a seguir llamando para seguir conversando sobre este tema y aprendiendo un poquito más. ¿Te parece? Me parece. Gracias por el contacto, de todas maneras. No, por favor, Germán, te mando un abrazo y muchas gracias. A vos, hasta luego. La primera gran virtud del hombre fue la duda.
Y el primer gran defecto, la fe. Carl Sagan, científico y divulgador. En radio y podcast NIB, aportamos al desarrollo del pensamiento crítico.